con la segunda sesión de la asignatura de metodología. Y antes de empezar a ver los objetivos y los contenidos que tiene la asignatura, ya que ayer el apartado fue lo que sería el practicum, me gustaría bueno, comentar si ha quedado claro todo lo que se explicó ayer o hay alguna duda, porque en el hilo ayer nadie me dejó ningún tipo de pregunta ni nada, lo que me hace también pensar que, bueno, que todo está muy claro, que tenéis la clase grabada y que no hay ningún problema. Pero si alguien tiene algún aspecto que comentar o algo que preguntar, lo puede hacer ahora, antes de comenzar ya con el primer tema de la asignatura. Explicar muy bien, o sea que adelante. Vale, pues nada, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a compartir pantalla. Bien. Bien, y lo primero que vamos a ver van a ser los objetivos de la asignatura, ¿vale? Para saber exactamente, bueno, pues sobre qué va la asignatura, qué es lo que nos vamos a encontrar y realmente qué es lo que vamos a aprender en esta asignatura del bloque específico, ¿no?, del curso. Primer objetivo, todo lo tenéis en lo que sería la convocatoria que está colgada en la página web, ¿vale? Pero bueno, de todos modos, por si alguien no ha entrado y no lo ha visto, pues vamos a recordar cuáles son los objetivos. El primer objetivo es profundizar en el conocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del balonmano. Recordar que ya en el curso de monitor se dieron las primeras pautas, los primeros pasos, de qué era el balonmano como deporte de equipo, qué implicaba el balonmano en función de sus características. Estuvimos viendo los diferentes tipos de entrenadores, las diferentes orientaciones que tienen en función del perfil del entrenador, cuáles eran a grandes rasgos, ¿no?, la forma de entrenar, lo que es la metodología que se puede llevar a cabo. Y ahora lo que hacemos es profundizar un poquito más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues veremos cuáles son las diferentes metodologías, cuáles son los estilos de enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Conocer los modelos de programación de la enseñanza y el entrenamiento del balonmano, ¿vale?, que están totalmente relacionados, la enseñanza y el entrenamiento. Recordad también que en las primeras etapas, en la etapa de formación, se hablaba más de enseñanza, ¿vale?, de incluso de continuar con lo que sería la educación del propio jugador. Y ahora ya, en cuanto comenzamos con la etapa donde ya empieza la especialización y lo que sería el perfeccionamiento del jugador, ya, aunque seguimos enseñando al jugador, ¿vale?, pero empezamos ya a hablar también de entrenamiento, porque ya hay otros objetivos más relacionados con el rendimiento del propio jugador. Tercer objetivo, determinar los contenidos técnico-tácticos en la etapa de aprendizaje específico y de perfeccionamiento. Nos referimos a la etapa cadete y a la etapa juvenil. Aplicar los métodos y estilos de enseñanza más eficaces para el aprendizaje de la técnica y de la táctica del balonmano en la etapa de aprendizaje específico y perfeccionamiento. Es decir, cuáles son los métodos y los estilos de enseñanza que desde el punto de vista de la didáctica son los más eficaces para el aprendizaje de los contenidos en esta etapa, ¿vale? Aplicar los sistemas de entrenamiento del balonmano en la etapa de aprendizaje específico y de perfeccionamiento. Estos serían los objetivos que tiene la asignatura. En cuanto a los contenidos, pues tenemos 4 grandes bloques de contenido. Un primer bloque que sería la enseñanza y el entrenamiento del balonmano, donde veremos un poquito el proceso de enseñanza y entrenamiento, recordaremos pinceladas del curso de monitor y seguiremos profundizando. ¿Cuáles son los mecanismos que intervienen en la adquisición de las habilidades técnico-tácticas? La información y conocimiento de resultados, ¿vale?, todo lo que sería la percepción, la decisión y la ejecución, ¿vale?, con lo que conlleva del feedback, de las correcciones que el propio entrenador realiza, y la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego hay un segundo bloque, que sería la metodología de la enseñanza, de la técnica y de la táctica del balonmano, que es un bloque
mucho más, bueno, pues mucho más espeso, donde ya entran los métodos y los estilos de enseñanza, ¿vale? Y que es pura didáctica. Estaríamos hablando de la importancia de los factores perceptivos, ¿vale? Veremos lo importante que es el tener siempre en cuenta el factor de percepción y el factor decisional en todas aquellas tareas que organicemos en los entrenamientos, la toma de decisión, tanto individual como colectiva, cómo influye la propia toma de decisión del jugador a nivel táctico individual en la táctica colectiva, y luego los métodos y estilos de enseñanza y del entrenamiento de la técnica y de la táctica. El tercer gran bloque sería la estructura del proceso de enseñanza y aprendizaje en el balonmano, en la etapa cadete y juvenil, la etapa de aprendizaje específico y el perfeccionamiento. Entonces veremos aquí cuáles son, igual que en el monitor vimos las etapas de formación, pues aquí veremos en estas dos etapas cuáles son las características de cada una de estas etapas, veremos cuáles son los objetivos que tenemos que marcarnos con estas etapas, los contenidos que tenemos que trabajar, con qué metodología debemos de trabajar estos contenidos y cuáles serían los criterios de evaluación del aprendizaje, ¿de acuerdo? Y de la enseñanza que estamos llevando nosotros a cabo en esta etapa. Y por último, un último bloque, ¿de acuerdo? Que sería ya el tema que cerraría la asignatura, un tema que sería la detección, selección y formación de talentos deportivos, ¿vale? Ahí veremos, hay un par de libros, una tesis doctoral y un libro, y bueno, pues veremos cuáles serían la detección y selección y cómo entrenar a esos talentos que tenemos o que podemos detectar en los diferentes equipos que lideramos. A partir de aquí, el primer gran tema que vamos a tocar, ¿vale?, sería el de las características del aprendizaje deportivo del balonmano. Este tema está muy relacionado con, bueno, con parte de la materia que se dio en el de monitor, porque aquí abarca desde lo que vimos en el de monitor, que serían las características que tiene nuestro deporte, a la formación de los jugadores inteligentes, ¿vale? Jugadores inteligentes, que es lo que debemos de intentar, bueno, intentar seguir y conseguir como entrenadores. Bien, en esta diapositiva, lo que pretende expresar la diapositiva sería que como deporte que es totalmente diferente o muy diferente a otros deportes. Sí es cierto que hay ciertas transferencias por la similitud de los objetos que se utilizan, los móviles, ¿de acuerdo? Incluso a veces las propias instalaciones, las reglas de juego, puede tener algún tipo de transferencia con otros deportes, por ejemplo el baloncesto, ¿vale? Sería el deporte que más se asemeja a nuestro deporte. Pero aún así, como bueno, pues tiene una serie de estructuras y de características propias que van a hacer que el entrenamiento y la enseñanza y el aprendizaje de nuestro deporte pues conlleve un nivel de dificultad diferente a cualquier otro deporte. Por eso es tan importante en el curso anterior de monitor, era incidir en conocer ese deporte, porque conociendo todas las variables, la estructura, la dinámica de juego, podemos organizar y elaborar bueno, pues todo tipo de tareas utilizando las metodologías que nosotros queramos en función del contenido a trabajar. Otro aspecto importante que resalta también la diapositiva es el éxito en la competición. Vosotros sabéis que el balonmano puede ser un fin en sí mismo o puede ser un medio, ¿no? El balonmano, nuestro deporte. Si yo solamente veo el balonmano, o para mí representa el balonmano un fin en sí mismo, estaré totalmente cegado con el éxito en la competición. Y obviaré otra serie de parámetros, de variables que tengo que tener en cuenta como entrenador, ¿de acuerdo? Como educador, al final que no dejo de ser educador, ¿de acuerdo? Y estoy también muchas veces olvidando que tengo personas, como expliqué el otro día en el tema del práctico. Por lo tanto, al final, tenemos que tener en cuenta el éxito de la competición, por supuesto, al final va a ser el resultado de un proceso, seguramente, de un proceso que se ha llevado bien, que se ha llevado a cabo perfectamente, que se ha llevado a cabo bien, ¿de acuerdo? Y que entonces, bueno, pues ahí va a haber un grado de perfeccionamiento de las diferentes acciones
que son ya específicas de esa categoría, que junto con la situación de la competición, ¿vale? Pues al final me va a dar el éxito en la competición. O sea, no deja de ser una mejora individual de cada uno de los jugadores, ¿vale? En función de la etapa en la que me encuentre entrenando, que junto con el buen devenir de esa competición, pues va a hacer que al final consiga el éxito del equipo. Pero, como ya os digo, no hay que tener o no hay que tomar al balonmano como un fin solamente, sino como un medio para llegar a lo que sería la mejora individual de nuestros jugadores, la mejora del grupo y, por supuesto, bueno, pues luego saber llevar la competición y saber jugar y intentar conseguir el éxito. Bueno, ahí tenéis una definición, ¿vale? Una definición de lo que sería el balonmano en sí, ¿vale? Esto lo dimos ya también en el curso de monitor, un deporte sociomotriz, donde hay cooperación y oposición, ¿vale? Pues son 2 equipos, donde cada equipo tiene su rol, ¿de acuerdo? Es desarrollado en un espacio estandarizado, que nos lo marca el reglamento, donde hay una utilización común de los 2 equipos de ese campo, de ese espacio estandarizado, los cuales intervienen de manera simultánea, ¿de acuerdo?, sobre el móvil y cuyo objetivo es introducir el balón en la portería contraria, utilizando para ello pues todo lo que nos permite el propio reglamento, ¿no? Al final el balonmano se caracteriza porque hay una serie de interacciones, ¿vale?, de confluencia, de acciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo, donde al final tanto la eficacia de la acción de juego como el éxito de esa acción de juego pues van a estar condicionados por multitud de variables, ¿vale? Que además estas variables van a ser cambiantes, es decir, pueden modificarse en un segundo, ¿de acuerdo? Y además dependen del juego, ¿vale? De lo que sería el contexto. Claro, teniendo esto en cuenta, ya vamos viendo el nivel de dificultad que tiene el enseñar nuestro deporte, ¿no? No podemos, y esto además nos hace también ya eliminar totalmente barreras, ¿vale? Donde encasillamos el trabajo de los contenidos, donde encasillo y tengo un patrón fijo de trabajo y de entrenamiento de diferentes contenidos, no. No porque las situaciones son totalmente cambiantes y por lo tanto, para que ese jugador cuando llegue el día de la competición sepa qué acción tiene que realizar, o sea, lo que sería el gesto técnico en el momento adecuado y hacerlo de manera adecuada, ¿de acuerdo? Tomar la mejor decisión, estamos hablando de la táctica individual, pues ese jugador previamente, en algún momento de su experiencia deportiva, ha tenido que tener esa experiencia de esa misma situación de juego. Porque ya veremos cómo no hay jugadores malos ni buenos, sino que hay jugadores con falta de experiencia, ¿vale? Por lo tanto, como el jugador tenemos que darle todo tipo de experiencias y de situaciones de juego, es muy difícil el llevar a cabo entrenamientos de nuestro deporte, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos que intentar huir de lo que sería encasillar, ¿vale?, cómo entrenar y cómo trabajar los diferentes contenidos que tenemos que trabajar con nuestros jugadores. Bien, además tenemos, entre comillas, la mala suerte, porque al final es suerte, porque para mí nuestro deporte es el mejor deporte que existe, pero nos diferenciamos de otros deportes, en este caso individuales, porque tenemos adversarios y tenemos compañeros. Y esto también hace que el nivel de incertidumbre aumente muchísimo más. Por lo tanto, la dificultad a la hora de tomar una decisión es muy diferente a la toma de decisión de un corredor, ¿vale? De un nadador, por ejemplo, ¿de acuerdo? O de un deporte de equipo donde el número de jugadores o el número de adversarios es diferente al nuestro, ¿de acuerdo? Ya veréis, y lo sabéis del curso de monitor, cómo en función de una serie de variables, yo rápidamente puedo cambiar el nivel de dificultad de un ejercicio, ¿vale? Yo simplemente con modificar el tiempo de un ejercicio ya cambia el nivel de dificultad, con modificar también el espacio cambia el nivel de dificultad, con modificar el número de adversarios o el número de compañeros en los que puedo apoyarme cambia el nivel de dificultad, con modificar el nivel de intensidad defensiva que tengan esos adversarios cambia el nivel de dificultad, etcétera, etcétera, ¿vale? Meter 2 balones,
¿de acuerdo? Jugar con 4 porterías, con situaciones o partes del campo que están prohibidas, etcétera. O sea, yo puedo jugar con todas esas variables, ¿vale? Que nosotros conocemos, y en función de cómo yo combine y modifique esas variables, va a modificar totalmente el juego o el ejercicio. Por lo tanto, conociendo esas variables, no tengo ningún tipo de problema para crear 1000 ejercicios, sabiendo lo que quiero trabajar y bueno, lo que tengo que trabajar y cómo trabajarlo. Por lo tanto, la toma de decisión es más dificultosa y entonces, bueno, pues el jugador al final lo que tiene que hacer es aprender habilidades perceptivas y abiertas. Y aquí ya viene la primera palabra importantísima para nosotros como entrenadores, que es la percepción. ¿De acuerdo? Hoy el primer tema van a ser unas pinceladas básicas de lo que sería la teoría del aprendizaje de habilidades perceptivas y abiertas. Luego veremos y profundizaremos un poquito más en el entrenamiento de la percepción. Y como os comenté ayer, Juan Oliver el lunes va desde su experiencia, ¿vale? De los años que lleva trabajando en la pista, pues nos va a profundizar un poquito más en lo que sería la toma de decisiones y cómo trabajar esa toma de decisión, ¿no? a nivel metodológico. Bien, al final estamos hablando de crear tareas de regulación externa, ¿de acuerdo? Tareas de regulación externa, y eso muchas veces es difícil en el entrenamiento. Es difícil el planteamiento del ejercicio para que sea lo más similar a la situación de juego real. Bien, como os comentaba al principio del tema, nosotros todo ha ido evolucionando, igual que evolucionó la educación física, ha evolucionado la enseñanza de los deportes, han surgido diferentes filosofías, diferentes metodologías, modelos de enseñanza, y bueno, pues tenemos que intentar huir, ¿no?, de esos modelos de enseñanza tradicional, lo que no quiere decir que yo en algún momento dado pueda utilizarlos porque me viene bien en algún entrenamiento, o utilizarlo de manera específica con algún jugador, ¿no?, para trabajar un elemento o un gesto técnico o cualquier tipo de elemento que yo tenga que trabajarlo. A lo mejor me viene bien el trabajar con un modelo tradicional, pero tenemos que intentar huir porque al final, si solamente trabajo según el modelo tradicional, lo que no voy a conseguir en la vida son jugadores inteligentes, ¿no? ¿Y qué es un jugador? ¿Qué es un jugador inteligente? ¿No? Pues, ¿cómo se le llama últimamente? Bueno, pues el jugador inteligente al final es el jugador que juega sin que el entrenador tenga que estar encima diciéndole lo que tiene que hacer. Además, ese jugador inteligente es capaz de tomar la mejor decisión en cada uno de los momentos del juego. Y para eso nosotros somos al final los que tenemos que ir guiando a ese jugador, ¿de acuerdo? Tenemos que ir nutriéndole de situaciones de juego, ¿de acuerdo? Para ir formándolo poco a poco. Es cierto que luego 2 jugadores pueden tener el mismo aprendizaje y uno ser el clásico jugador inteligente y el otro no llegar, pero bueno, al final, como el trabajo es positivo, es segurísimo que aunque uno no llegue a ser como el otro, pero al final va a ser mucho mejor jugador que si solamente utilizo los modelos tradicionales de aprendizaje. Y vuelvo a reiterar que no quiere decir que no pueda trabajar con el modelo tradicional, sino que debo de utilizarlo solamente y exclusivamente cuando sea necesario. Pero no es el que tiene que primar a la hora de entrenar. Entonces, para poder intentar formar jugadores inteligentes, una de las cuestiones importantes es, primero, incidir en la inteligencia motriz, ¿vale? Eso es el primer aspecto. Para eso también es verdad que nosotros tenemos que formarnos y saber cómo piensa el jugador, cómo razona el jugador, en qué se fija un jugador, ¿de acuerdo?, en una situación de juego para tomar una decisión, ¿no? De qué depende la ejecución, lo que sería la forma de ejecutar el gesto, ¿de acuerdo?, según el jugador. Entonces, muchas veces, cuando hemos sido previamente jugadores, pues no es más fácil, ¿no?, ver y saber cómo piensa el jugador.
Pero si tenemos la mala suerte de no haber jugado previamente, pues tendremos que tomar también y actualizarnos nosotros y formarnos para saber un poquito más sobre lo que sería la maquinaria cognitiva del propio jugador durante la dinámica de juego, ¿vale? Entonces, como os decía, intentar huir de los modelos clásicos donde solamente estaban basados en el aprendizaje y el perfeccionamiento únicamente de la técnica, como se hacía antiguamente. Yo tengo ya 44, ¿vale? 44 años, y yo me acuerdo cuando yo era alevín y de segundo año, que es cuando empecé, infantil, y yo me acuerdo de pasarme las tardes enteras, estoy exagerando, pero parte grande del entrenamiento, a lo mejor aprendiendo el gesto técnico del armado de brazo o aprendiendo el gesto técnico del pase contra una pared, por ejemplo, o pasar un calentamiento de 15 minutos pasando por pareja siempre de la misma forma. Entonces, al final, podemos crear jugadores que pasen perfectamente para hacerle una foto, para hacerle un vídeo y explicar el gesto técnico a nivel biomecánico, pero luego ese jugador lo deja en una situación de juego y no sabe qué tipo de pase utilizar en cada momento. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar crear jugadores inteligentes. Creo que había por aquí una pregunta. Vamos a ver. No puedo ver el chat mientras estoy... No puedo ver el chat. Bueno, ahora hacemos un descansito y consultamos el chat, ¿de acuerdo? Bien, para eso está claro que tenemos que entrenar lo que sería la secuencia, ¿no? La secuencia desde que el jugador percibe cualquier tipo de estímulo, analiza la situación de juego, ¿de acuerdo? Decide qué es lo que tiene que realizar o cómo tiene que realizarlo y ejecuta, ¿no? Entonces, esos tres mecanismos tenemos que trabajarlos en los entrenamientos. Tenemos que trabajar los entrenamientos porque nuestro deporte tiene un nivel de incertidumbre tal que si no se trabajan estos tres elementos, al final, como os digo, no creamos jugadores autónomos, ¿de acuerdo? Y van a estar siempre mirándonos para que nosotros le digamos cómo tienen que solventar o solucionar una situación de juego, ¿vale? Y bueno, aquí, por ejemplo, Moreno y colaboradores nos dice que la diferencia entre un jugador de alto nivel y otro que no llega a ese alto nivel es la capacidad decisional correcta. O sea, el jugador que decide de manera correcta cada una de las situaciones de juego con las que se encuentra. Al final es el que menos errores comete, pero no porque no intervenga, nunca, que eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Sino que interviniendo tiene el menor número de errores, ¿vale? Luego, aquí, por ejemplo, otro autor, Riera, nos habla de la diferencia que hay entre el típico jugador que es habilidoso, hábil, y el jugador competente en el juego. El jugador hábil es aquel que ejecuta de manera correcta las habilidades específicas de nuestro deporte. Es decir, es el jugador que vota perfectamente. Es el jugador que lo ve saltar y lanzar, y lanza con un gesto técnico de lanzamiento increíble, perfecto. Es el jugador, ¿de acuerdo?, que pasa y hace cualquier tipo de pase correctamente. Pero el competente es el que sabe utilizar esas habilidades en función de la situación concreta de juego. Por lo tanto, lo que os comentaba antes, tenemos que intentar dar ese pasito más, ¿no? No solamente enseñar la técnica, que es importante enseñarla, porque hay que enseñar la técnica, pero una vez que yo le he enseñado la técnica, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya empiezo a introducir situaciones cambiantes de juego donde él tenga que aplicar esa técnica de manera diferente, ¿de acuerdo? Aprendiendo y razonando y decidiendo cómo actuar en cada una de esas situaciones de juego, que al final van a ser diferentes. Bien, Rivilla nos dice que ¿cómo se define al buen jugador? Bueno, pues un buen jugador, lo que sería el jugador integral o el jugador completo, va a ser aquel, por supuesto, como cualquier deporte de contacto físico, donde
donde prima mucho también la condición física, como en nuestro deporte, pues tiene que ser un jugador que tenga una buena base, bueno, pues primero de características morfológicas, antropométricas, una buena condición física, ¿de acuerdo? Que además técnicamente sea bueno, es decir, conoce los diferentes tipos y elementos técnicos del juego y además lo realiza correctamente. Luego tiene una buena adaptación de esos elementos a las diferentes situaciones de juego, ¿vale? Que eso mediante la observación directa, los errores que realiza y luego también la adaptación, ¿no? La adaptación a la dinámica del juego. Aquel jugador que, bueno, lo que se ha llamado siempre polivalente, ¿de acuerdo? Que es igual de peligroso en el lateral que en el central, pero es que además, si está en el extremo y tiene un poquito de espacio, también te la lía. Y además, si se desdobla a pivote, pues como coge balón, al menos le saca 2 minutos a la defensa. Es decir, un jugador, ese sería el buen jugador, ¿vale? Por lo tanto, este es el típico jugador incómodo, ¿de acuerdo? Al que a ningún defensor le gustaría defender. ¿Por qué? Porque no sabe lo que te puede hacer en cualquier momento. Bien, como todos los deportes de tipo abierto, ¿de acuerdo? Donde las situaciones son cambiantes y cambian en segundos, ¿vale? Bueno, pues aparte de la adquisición de las habilidades técnico-tácticas, pues, y de trabajar los procesos perceptivos motrices, pues encontramos que tenemos que trabajar la secuencia que hemos comentado anteriormente. 1. Identificación de los estímulos, reconocimiento de los patrones. ¿Y aquí qué hay que trabajar? Bueno, pues esto parece sencillo, pero no lo es. Aquí habrá jugadores que irán aprendiendo por sí solos y otros jugadores que tengamos que enseñarles a qué indicios o a qué patrones tienen que atender o tienen que fijarse, en qué tienen que fijarse, qué tipo de información tienen que extraer, ¿de acuerdo? Para que luego haya un buen razonamiento lógico y una buena toma de decisión. Si yo como jugador no obtengo la información necesaria, tanto en cantidad como en significación, ¿de acuerdo? Pues luego, al final, como no tengo toda la información necesaria, el razonamiento no va a ser el adecuado. Y por lo tanto, la decisión no va a ser la adecuada. O seguramente no va a ser la más adecuada. Bien, y aquí interviene, por supuesto, a nivel fisiológico, el sistema nervioso central, ¿vale? Luego hay lo que estaría en la parte decisional, ¿de acuerdo? Donde es elegir la mejor solución de las posibles opciones. Yo decido en base a mi experiencia, ¿de acuerdo? Y en función de esa experiencia que yo tengo, si ha sido buena, si ha sido mala, si ha sido mucha o si ha sido poca, pues tomo y decido. Y aquí entonces entraría pues, lo que sería el sistema efector, ¿vale? Todo lo que sería el programa efector, el programa motor, y se ejecutaría la acción. Y no es otra cosa que realizar físicamente la decisión que he tomado, ¿vale? Ejecutar la solución elegida. Bien, aquí tenemos un vídeo. Vamos a ver si se carga y se ve correctamente. De un ejercicio de la página de la Federación Española, donde hay bueno, llega un momento en el que hay una toma de decisión, ¿vale? Un ejercicio muy sencillo, ya lo veréis. Vamos a ver si se carga. Podemos ponerlo. Y se ve bien. A ver, parece que ya se ha cargado. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, ahí tenéis las tareas de entrenamiento, trabajo de trayectorias y de superioridad numérica. Pone la descripción, el lateral parte desde la zona central y realiza una trayectoria hacia el exterior y recibe pase del lateral contrario. A partir de ahí debe resolver las diferentes situaciones de superioridad numérica de 2 contra 1 y 3 contra 2, ¿vale?
Dentro de este ejercicio hay una serie de instrucciones, actuar rápidamente, sin dejar adaptarse al ritmo de los defensores, no dejarse llevar por la inercia de la trayectoria, tratar siempre de estar orientado a portería para poder pasar a cualquiera de los lados y recordar una serie de consignas, que es siempre la vista puesta en portería para lanzar en cualquier momento. ¿Vale? Ahí la tenéis, por ejemplo, un simple 2 contra 1 con muchísimo espacio, donde la dificultad la tiene claramente el defensor, ¿de acuerdo? Pero en función de el movimiento, en la conducta, vamos a decirle, la conducta del defensor, pues el lateral tiene que decidir si lanza o si pasa, ¿vale? Este simple ejercicio puede ser claramente una situación real de juego, ¿vale? Aquí tenéis una variante, ¿de acuerdo? Donde ya no hay extremo, es lateral y pivote, que ha podido ser perfectamente el extremo que ha desdoblado, y ante esa situación de 2 contra 1, donde en base también a la conducta del defensor, fijaros la intensidad defensiva, ¿vale? La intensidad es poquita, es mínima, los defensores no salen, fijaros este jugador que simplemente da un pasito para adelante, este se queda incluso hasta con las piernas simétricas, ¿vale? Ahí ya tenemos un 3 contra 2, actúa lateral, extremo y pivote, ¿vale? El central está simplemente de apoyo, hay un momento que está de apoyo, con desplazamiento, y ahí se produce el 3 contra 2, ¿vale? Hemos ido poco a poco aumentando el número de jugadores, ¿de acuerdo? El número, los tipos de apoyo que tenían estos jugadores, pero en este ejercicio, ¿vale? En este ejercicio que hemos visto, se puede complicar todo lo que nosotros queramos. Si yo aquí a los defensores, como hemos visto, si yo aquí a los defensores le aumento el nivel defensivo, ¿de acuerdo? Ya la toma de decisión, vamos a ver si volvemos a pasar. Ahí. Si yo a los defensores les digo que defiendan mucho más arriba, de manera más agresiva incluso, ¿vale? Pues la toma de decisión del lateral cambia totalmente, ¿de acuerdo? Si yo además varío el espacio, que el espacio es grandísimo, donde tiene total ventaja el ataque, si yo le varío ese espacio y lo limito, ¿de acuerdo? Y hago un espacio más cerrado, la toma de decisión también de los jugadores atacantes es totalmente diferente, ¿vale? O sea que lo que estábamos hablando, cambiando las variables que están en juego, ¿de acuerdo? Pues varía totalmente el ejercicio, ¿vale? Ahí le podéis limitar el número de pases, lo que queráis, ¿de acuerdo? La orientación, se le puede limitar también la orientación de los pivotes, se puede incluso colocar algún defensor más que simplemente estorbe un poco al pivote en el inicio del ejercicio. Se puede colocar incluso una mixta arriba, un poquito presionando al lateral antes de recibir balón, o sea, lo que queráis. En función del objetivo que vosotros queráis trabajar, ¿vale? El ejercicio va variando. Y por lo tanto va variando también la toma de decisión de los jugadores. Bien. Bien, aquí tenemos un esquema, tenemos un esquema que amplía un poquito más el anterior proceso que hemos visto de los 3 componentes, ¿vale? Percepción, decisión, ejecución. Bien, nosotros tenemos como jugadores que somos, ¿vale? Ahora somos jugadores, tenemos experiencias previas. Cuanto más años de balonmano lleva a la espalda, cuanto mejor haya sido la competición en la cual yo he competido, es decir, la calidad de la competición, no solamente número de partidos, sino contra quién he jugado, en función de la calidad competitiva, en función de la calidad de los entrenamientos que yo haya tenido, ¿vale? Los diferentes compañeros que yo he tenido, ¿vale? Pues todo eso es experiencia. Pues la información previa para la ejecución correcta, de lo que se denomina feed forward, ¿de acuerdo? Que es el mecanismo de referencia. Luego tenemos un segundo mecanismo al final, después de ese proceso de perceptivo, decisional y ejecutivo, que sería, bueno, pues el nivel ejecutivo. Y
aquí nosotros tenemos una serie de niveles de procesamiento de esa información que hemos ido tomando del exterior, ¿de acuerdo? Que sería identificación, como hemos dicho, de indicios, de parámetros, de estímulos, que yo tengo en esa situación de juego, que va desde mi posición corporal, desde la distancia que tengo hacia la portería, desde el defensor, si tengo o no tengo y a qué distancia está de mí, incluso mi orientación con respecto a la portería, el público, hay una serie de estímulos que yo identifico. Selecciono la respuesta, ¿de acuerdo? Programo esa respuesta y ejecuto, que sería el tercer nivel, que sería el nivel efector, ¿vale? Donde aquí ya entra a nivel biomecánico, bueno, pues todas las estructuras, que no vamos a entrar en ellas, ¿de acuerdo? Porque no es la asignatura, todas las estructuras fisiobiológicas, con las que se produce el movimiento, sistema nervioso, muscular, articular, etcétera, ¿vale? Y ahora viene la parte, el cuarto nivel, que sería el nivel de retroalimentación, que es el que más me interesa ahora mismo, de este gráfico, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de lo que se denomina el feedback, ¿vale? O retroalimentación en castellano, que como entrenadores tenemos que dominar, ¿vale? Y para ello tenemos que saber, aunque ya lo dimos con pincelada en el curso de monitor, tenemos que saber, primero, reconocer los diferentes tipos de feedback que yo puedo dar, que yo puedo aplicar, y luego cómo llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Y tengo que saber cada feedback para qué sirve en función de cuándo lo realizo, con qué intención lo realizo, el momento en el que lo realizo, ¿vale? Bueno, pues tengo que saber de qué amalgama de feedback dispongo y cómo aplicarlo en cada momento, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, pues una información propioceptiva y una información que me viene del ambiente. O sea, una información que es de tipo intrínseco, ¿vale? Que ahora lo veremos, que el propio jugador tiene, y una información extrínseca que viene del ambiente, que es todo lo que al final rodea al jugador, ¿vale? Y que le influye, tanto positivamente como negativamente, y le da información, ¿no? Sobre esa acción de juego que el propio jugador está llevando a cabo. Aquí tenemos los tipos de feedback. Feedback intrínseco, que son de 3 tipos, y feedback extrínseco. Como hemos dicho, el feedback extrínseco es el que recibe del exterior, ¿de acuerdo? Y que puede ser desde simplemente la información que como entrenadores le damos al jugador, la información que le puede dar incluso la grada, el árbitro, ¿vale? Feedback extrínseco. Y luego el intrínseco, que parte del propio jugador, como sería a nivel exteroceptivo, que sería todo lo que la información que recibimos por parte de nuestros sentidos, ¿vale? Imaginaros que yo hago un lanzamiento, yo no veo realmente el balón hacia dónde va, pero escucho gol. Bueno, pues feedback exteroceptivo es que yo me he dado cuenta que mi lanzamiento ha sido exitoso porque he escuchado la palabra gol, ¿vale? O porque al final he visto el balón en la red, ¿vale? Bueno, pues todo lo que yo reciba, toda la información que yo reciba por parte de los sentidos sería un feedback intrínseco exteroceptivo. Luego tendríamos el intrínseco propioceptivo, que sería toda la información que me da la propia postura y el movimiento de mi cuerpo. En función de la postura y del movimiento, yo voy a recibir información. Imaginaros que yo estoy de espaldas a portería, ¿de acuerdo? Estoy de espaldas a portería y entonces me están defendiendo. Estoy jugando de pivote y me están defendiendo. Bueno, pues en función de la postura y del movimiento que yo realizo de giro, por ejemplo, ¿vale? De finta de reverso, finta de giro, pues yo ya sé más o menos si lo estoy realizando correctamente o no. ¿Cuántos de vosotros que habéis jugado, por ejemplo, en el extremo, en función del tipo de salto o incluso hasta de la batida, para no pisar la línea de 6 metros, hasta simplemente con el tipo de batida o con el último apoyo del pie, ¿vale? Ya sabíais más o menos si el lanzamiento iba a ser exitoso o no, por el salto que estabais dando, por ejemplo, ¿no? O por la orientación del cuerpo, ¿no? Ya vosotros antes de ver el resultado del balón, del lanzamiento, ya sabíais por la orientación de vuestro cuerpo que el lanzamiento no iba a ser exitoso, no iba a ser gol. Y luego tendríamos el interoceptivo, que es la información que proviene de nuestros órganos internos, todo lo que sería la frecuencia cardíaca, el cansancio, ¿vale? Todo lo que es a nivel fisiológico, a nivel de órganos internos, la información que nos va dando a nosotros
durante la dinámica del juego. Esa sería la otra información que tiene el jugador. Luego, en función de una serie de parámetros, el feedback se clasifica, ¿vale? Entonces, según el momento en el cual nosotros aplicamos ese feedback, ¿vale? Hablamos de feedback siempre, acordaros, lo que sería la retroalimentación, ¿de acuerdo? Que no siempre tiene que ser correcciones, pueden ser felicitaciones, al final es la información que yo doy, puede ser para corregir, puede ser para felicitar, puede ser para informar, ¿vale? Pero es información. Bueno, pues según el momento en el cual yo la dé, ¿vale? Puede ser simultáneo con la acción de juego, o sea, durante el desarrollo de la acción yo le estoy dando información, o puede ser inmediato, ¿de acuerdo? O sea, es decir, justo, cuando ha terminado la acción le doy la información, o puede ser aplazado o retardado, es decir, una vez que ha pasado la acción de juego, ha pasado el tiempo, ahora le doy la información. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Ninguno es mejor ni ninguno es peor. Simplemente depende de, bueno, pues muchísimas variables. Por ejemplo, tipo de jugador. Hay jugadores que a lo mejor nosotros sabemos que tienen son un poquito más nerviosos o se estresan más o le superan un poquito más las situaciones de estrés y de ansiedad del juego, y si yo a ese jugador durante la acción del juego le doy un feedback simultáneo, pues a lo mejor incluso aumenta su nivel de estrés, ¿vale? Y entonces influye negativamente. O hay jugadores que, por ejemplo, hay algún jugador que, por ejemplo, está pasando por una situación negativa de juego, por una mala racha, y ha fallado 3 lanzamientos a portería, y justo cuando falla el cuarto, justo después de lanzar, le doy un feedback inmediato, y a lo mejor lo que hace es que no lanza ya más. O sea, depende del tipo de jugador que tengamos enfrente. ¿De qué depende más? Bueno, pues depende también de si tengo que darle información, porque por el tiempo de juego se la tengo que dar ya, o por el tipo de situación de juego, o por el tipo de información. Si la información es más importante, puede esperar, se lo digo después en el descanso, o después del entrenamiento. O sea, ahora, hay que saber que existen, y hay que utilizar los 3, ¿de acuerdo? Hay que utilizar los 3. Como en todo, está igual de mal el no utilizar nunca feedback como el sobrepasar y agotar de feedback al jugador, ¿vale? Luego tenemos según el formato del feedback, que puede ser tanto oral, verbal, ¿verdad? Que es el más normal, y luego de manera voluntaria, claro, es el que hacemos de manera voluntaria, y luego tenemos el no verbal, que muchas veces puede ser voluntaria o inconsciente. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues sobre todo el feedback no verbal, ¿no? Que es el que puede llevar a confusiones. Pues es la postura que yo adopto ante una situación de juego o una ejecución que ha hecho un jugador. Yo hago un aspamiento de brazo, ¿de acuerdo? Y entonces el jugador lo interpreta, él tiene su interpretación sobre ese aspamiento de brazo, y puede ser positivo o negativo, entenderlo o no entenderlo, pero al final es una información que yo estoy dando por el movimiento de mi brazo y de mi cuerpo, ¿vale? La típica patada del banquillo, malos gestos que hagamos, es decir, todo eso son al final feedback de tipo no verbal, y que muchas veces pues pueden perjudicar o al contrario, pueden ser positivos también, porque el jugador se da cuenta rápidamente de lo que le queremos decir, ¿vale? Pero recordar siempre también que muchas veces puede ser que nuestro pensamiento a la hora de hacer ese movimiento inconsciente sea diferente a la interpretación que el jugador hace de ese movimiento o de ese gesto. Por lo tanto, puede llevar a equívocos también, y hay que cuidarlo, ¿vale? Luego tenemos también según el contenido de la información. La información que yo doy es sobre el resultado de la acción de juego o es sobre la ejecución de la acción de juego. Por ejemplo, un lanzamiento desde el extremo. La ejecución no ha sido buena, pero ha sido gol. ¿Por qué? Pues porque el portero ha fallado, ¿vale? Entonces, yo le puedo dar un feedback sobre, bueno, pues corregir o mejorar esa ejecución. A veces puede ser negativo o a veces puede ser también positivo, y, bueno, pues
bueno, pues agradecerle, ¿no? Felicitarle por la acción de juego que ha realizado, pero por la ejecución. O puede ser por el resultado, ¿vale? Al final, pues yo también puedo darle información por el resultado, que puede ser positivo o negativo, bueno, el resultado de la acción de juego que ha realizado el jugador. Y luego tenemos también una serie de tipos de feedback en función de la intención. La intención que yo tengo es otra de las clasificaciones que existen. La intención que yo tengo a la hora de dar ese feedback. ¿Cuál es mi intención? Una intención descriptiva, ¿vale? Yo aquí lo que hago es dar una información que al final lo que hace es describir lo que ha sucedido, bien sea de forma global, la situación de juego, o bien sea de forma específica, analítica, la ejecución de un jugador o la ejecución de una acción de juego, ¿vale? Puede ser un feedback de tipo evaluativo, donde yo lo que estoy al final es valorando, emitiendo un juicio que puede ser tanto cuantitativo como cualitativo, ¿vale? Ese juicio de valor que yo haga sobre la acción de juego o sobre el gesto que ha realizado el jugador. Puede ser un feedback comparativo, ¿vale? Donde yo estoy valorando, estoy evaluando, comparando diferentes ejecuciones que ha realizado el jugador, ¿vale? Y entonces pues emito un juicio de las diferentes ejecuciones que ha realizado y las comparo, tanto con él como a veces también puedo compararlas con otro compañero. Pero veremos que la mayoría de las veces hay que intentar huir de las comparaciones con compañeros, ¿vale? Porque al final, como veremos en otro tema, el entrenador tiene que intentar crear un clima de motivación intrínseca. Y por lo tanto, el jugador tiene que fijarse en sí mismo, más que en la comparación con el compañero. Porque la comparación con el compañero al final está creando un clima orientado al ego, donde el compañero va a querer ser mejor que el otro compañero y al final va a crear un mal clima motivacional en los entrenamientos. Entonces, aquellos como, si alguno de vosotros, yo eso sí lo he sufrido, las comparaciones, ¿vale? entre compañeros, bueno, pues intentar huir de ese tipo de comparaciones. En algún momento podemos dar pinceladas, pues mira, pues fíjate cómo arma el brazo Pedro, o fíjate cómo Pedro ha visto claramente, pero intentar huir de esas comparaciones, ¿vale? Luego puede ser un feedback explicativo, que va, al final, el feedback explicativo es la información que yo doy para explicar causa-efecto, es decir, te ha pasado eso por este motivo, ¿vale? En alguna ejecución del juego. Un feedback prescriptivo, donde yo directamente como entrenador le ofrezco al jugador cuáles son las indicaciones de manera directa sobre qué debe hacer para superar el aspecto negativo, ¿de acuerdo?, que ha realizado. Yo directamente le prescribo, bueno, pues le puedo prescribir una serie de ejercicios que debe realizar para mejorar esa ejecución, o directamente le puedo prescribir una posible solución para solucionar esa situación de juego. El feedback afectivo, donde yo le doy aprobación o desaprobación, en este caso si es negativo, del resultado de esa ejecución. Y un feedback interrogativo, donde al final estamos dando información al jugador, pero de manera indirecta, preguntándole, con preguntas. Le hacemos pensar al jugador sobre lo que realmente yo quiero que sepa, ¿vale? En vez de darle directamente la información, le hago una pregunta para que al final llegue al mismo sitio, que es donde yo quería que llegase. Bien, aquí tenemos dos de los vídeos, todos los vídeos que tenéis colgados en la página web, en la plataforma, que están totalmente relacionados con la temática que estamos viendo ahora, que sería el feedback que se le da al jugador, ¿vale? Bueno, en este caso de Checo Spar, que es una persona que a mí como profesional de nuestro deporte, y luego ya más allá, ¿no?, porque ha salido, ha sobrepasado las fronteras de nuestro deporte y ahora se dedica también a ir impartiendo y comparando con su experiencia en nuestro deporte, cogiendo como base su experiencia en nuestro deporte, pues luego también va formando por empresas, en otros deportes, ¿de acuerdo? Ya ha sobrepasado los límites en las fronteras de nuestro deporte. Entonces es una persona
que yo creo que del cual se puede aprender muchísimo. Y otra de las características que tiene es que es muy claro y muy conciso en lo que dice, en los mensajes que dice, que por lo tanto es fácil de entender, ¿vale? Manolo, no se escucha el audio. A ver, El audio del vídeo no se escucha. vale, espera un momentito. Vamos a ver qué es posible. A ver, a ver. ¿Cuál? No sé si será. Nada, se sigue sin escuchar. Y ahora no se te escucha a ti. No sé si me estás escuchando. No, no se te escucha, Manolo. Intenta ver lo del micro de qué pasa. ¿Tú me oyes a mí? No, yo no, nosotros no te oímos. ¿Tú me oyes a mí ahora? Yo creo que ahora ya vas a conectar. ¿Se escucha? Ahora sí. Vale. Ahora, es que no sé dónde le he tocado. Vale. Vamos a ver. Compartir sonido de la computadora, ¿no? Sí, mira, a ver. Pues, sí. Una de las herramientas principales que los entrenadores debemos controlar y Sí. dominar es la comunicación que Sí, ahora tenemos. sí se escucha. Vale, lo siento. Cómo les motivamos, cómo les explicamos, cómo nos dirigimos hacia ellos, el respeto que tenemos que tener, el control y el dominio de según qué vocabulario, hay palabras cargadas de energía,
Comunicarte es una cosa que haces constantemente y sobre todo con tus jugadores durante las sesiones de entrenamiento y los partidos. Dentro de esta comunicación hay un momento muy delicado, que es el momento en que tienes que corregir a alguien. Mira, a nadie nos gusta que nos corrijan, porque en el fondo muchas veces nos sentimos criticados y seguramente la mayoría de nuestros deportistas y nuestros jugadores se sienten criticados cuando nosotros, con la mejor intención del mundo, nos dirigimos hacia ellos. Claro, tampoco sabemos exactamente en qué momento los encontramos. Puede que hayan cometido un error, puede que estén enfadados por alguna cosa que ha pasado, no necesariamente con nosotros. Y cuando nosotros les hacemos una corrección, puede que ellos se sientan criticados, no por lo que nosotros hacemos ni cómo lo hacemos, sino por el momento en que se encuentran ellos durante la sesión de entrenamiento o el partido. Entonces puede que se sientan criticados y que bloqueen la comunicación porque piensen, siempre me está corrigiendo, siempre me está riñendo. Entonces hay una técnica de la preparación psicológica muy sencilla, que seguro que conoces, pero que es bueno recordar en este momento, que es la famosa técnica de el sándwich. El sándwich, es decir, cuando tengas que dar una corrección o una indicación sobre algo que el deportista con el que estás trabajando creas que ha hecho mal, antes de darle, diríamos, la hamburguesa, le pones un poco de pan por arriba y después un poco de pan por abajo. Es decir, el sándwich, diríamos, tradicional sería un alabo, algo que ha hecho bien, la corrección y luego darle un ánimo o algo que ha hecho bien también. ¿Cuál es el sentido del sándwich? Pues cuando tú corriges a alguien, puede que el que recibe la corrección piense, ya me está criticando otra vez. Entonces, para que no bloquee esa comunicación, tu primera aproximación sobre él es decirle algo bueno. Ese sería el tradicional. Darle la corrección y si después no le das la segunda parte del sándwich o la tercera parte del sándwich, puede que se vaya y al cabo de nada, 1 o 2 segundos piense, me ha vuelto a criticar. Por eso es bueno que se vaya con la parte de abajo del bocadillo y que se sienta como que estás bien y que estás bien con él. Ese sería, dijéramos, el sándwich clásico. Tiene muchas variaciones, no siempre tienes que hacerlo de la misma manera porque si no te va a pasar como me pasaba a mí con mis hijos. Cuando les iba a reñir por alguna cosa ya me decían, papá, nada de sándwich, que ya te conocemos. Es decir, que al final los jugadores también se acostumbran. Tenemos que tener recursos variados. Por eso yo a veces, en el concepto este mismo del sándwich, a lo mejor la entrada, más que un alabo, es un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos enseñando a un jugador a lanzar lanzamientos con efecto, ¿no? Y entonces es difícil aprenderlo cuando no lo sabes. Entonces, que la primera parte, en lugar de un alabo, sea un reconocimiento, ¿no? De decirle, estoy contento porque estás trabajando duro con esta herramienta, ¿eh? Gracias por la implicación que tienes. No es un alabo, es reconocer el trabajo que está haciendo bien. Segunda parte. Cuidado al empezar la segunda parte. Porque muchas veces pensamos, decimos algo bueno y luego ponemos una palabra que es un problema, que es la palabra pero. Tampoco hay que quitarla del todo del vocabulario, pero cuando pones la palabra pero, parece que la primera parte de la frase que has hecho no tiene importancia. Solo lo que importa es lo segundo. Entonces a veces hay que vigilar mucho con la utilización de la palabra pero. En este caso sería, estás haciendo un buen trabajo, estoy contento por lo que te estás esforzando a la hora de aprender el lanzamiento y si lo haces desde esta posición, desde esta postura, con esta inclinación, con esta fuerza, te va a salir mejor. Y luego al final volver a acabar con una especie de alabo o de una frase de motivación. No hace falta que sea un alabo, algo así, podría ser algo como buen trabajo, seguro que te sale bien porque siempre aprendes todo, sería un sándwich más clásico, pero podrías también despedirlo con una frase de motivación como diciendo, venga tío, vas a ser el rey de la rosca. Algo que le enchufe, que le motive, que le dé momentum para seguir trabajando. Es decir, el sándwich clásico sería alabo, corrección, alabo, pero busca siempre variaciones que podrían ser como reconocimiento, corrección, motivación. Lo importante es que al darle la corrección no esté pensando que le estás riñendo o corrigiendo y que cuando se vaya motivado para hacer aquello que le has estado explicando.
usa la estructura del sándwich, úsala y entrénate a usarla de manera que te salga de manera, diríamos, inconsciente después en el entrenamiento. Seguro que tus jugadores vas a tener una comunicación mucho más fluida, van a estar entrenando con un sentido del humor mucho más positivo y una expectación más positiva durante todo el entrenamiento. Bien, ahora tendríamos nosotros que reflexionar sobre cuántos de vosotros en este caso, y bueno, me puedo incluir yo incluso también, realizamos las correcciones de esa forma, aunque no supiéramos lo que es la técnica del sándwich, ¿vale? Pero más o menos, ¿cuántos de vosotros realizáis las correcciones, corregir a los jugadores de esta forma, ¿no? O sea, intentando no solamente corregir, ¿eh? Bueno, pues fijaros lo sencillo que es, que al principio, por supuesto, si uno no está acostumbrado, le va a costar más adaptarse y mecanizar la forma, el patrón, ¿vale?, de corrección, pero sí es cierto que es totalmente coherente y que a nivel motivacional es mucho mejor para el jugador, ¿vale? Entonces, estamos corrigiendo y al mismo tiempo no le estamos quitando autoconfianza al jugador, que luego veremos lo importante que es la autoconfianza en nuestros jugadores, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo felicitar al jugador, ¿vale? Que muchas veces también es cierto que nos olvidamos de que como entrenadores también podemos felicitar a nuestros jugadores, no todo es corregir algún aspecto negativo. Hola, soy Chesco y en este vídeo quiero hablarte de la posibilidad de tener una estructura sistemática para felicitar a tus jugadores. Estás pensando, joder, Chesco, por favor, ¿es que hay que tener método para todo? Bueno, tener método implica poder usarlo o no. Ya sé que mucha gente piensa que no, mira, voy a felicitar a los jugadores y sencillamente hago lo que me sale. Pero ¿sabes qué ocurre? Que felicitar sistemáticamente, si no se hace bien, pierde efecto. La felicitación tiene un fuerte efecto motivador sobre los jugadores, pero si se hace siempre, pierde un poco de efecto. Así que déjame que te explique un par de estrategias para poder felicitar a los jugadores y que realmente la felicitación les cause impacto. La primera posibilidad, o las dos posibilidades son, ¿qué es lo que felicitamos en realidad? Pues felicitamos los dos componentes del rendimiento, es decir, el talento, el hacer bien las cosas, y el esfuerzo, el estado emocional. ¿Por qué? Porque del producto de esos dos factores depende el rendimiento. Y los deportistas, los jugadores, tienden a realizar aquello que es reforzado. Entonces, ¿cuál es la estrategia, cuál es la sintaxis para felicitar a los jugadores? Vamos a ver. Primero, cuando felicitas una ejecución técnica o táctica, el objetivo es generar confianza. Sobre todo en los jugadores quizá que no son los mejores del equipo, en todos, cuando toque, pero sobre todo en los que no son los mejores. ¿Por qué? Porque la confianza, me lo habrás oído explicar un montón de veces, es como una mesa, es más sólida cuantas más patas tiene. Y cada pata de la mesa de la confianza es cada vez que hacemos algo bien y nos damos cuenta. ¿Cuándo necesitan los jugadores confianza? Cuando tienen que asumir un cierto riesgo. Cuando van a un partido para estar más motivados. Cuando un jugador tiene que tomar un riesgo en un milisegundo, piensa, ¿cómo lo he hecho antes? Si tiene referentes de que lo ha hecho bien, significa que tiene patas debajo de su mesa, va a tener confianza para hacerlo. Si no tiene referentes y no tiene confianza y la pierde, ¿qué va a hacer? Le va a dar la pelota a otro para que otro asuma el riesgo, perdiendo posibilidades de mejora y de avanzar en su progreso como deportista. Así que, por eso hay que felicitar las ejecuciones técnicas y tácticas de los jugadores, especialmente de los que veas que les falta un poco de confianza. ¿Y cómo se hace esto? Se hace con una estructura de frase. Es decirle, felicidades, buen trabajo, muy bien, felicítale como quieras, pero luego añádele por qué le felicitas. Porque ese por qué le va a hacer darse cuenta de que ha sido él con su acción que ha tenido éxito, y ese conjunto de frase es lo que le va a generar confianza. Es decir, felicítalo, pero dile también por qué lo felicitas. Este es la primera formato de felicitación que solemos dar. El segundo formato es
felicitar o reconocer el esfuerzo. Nuevamente, como los deportistas, los jugadores, las personas en general, tendemos a hacer aquello que se nos refuerza. Si felicitamos el esfuerzo en un grupo de jugadores o en un jugador, eso va a hacer que sigan esforzándose, porque a todos los jugadores les gusta complacer las ideas del entrenador, y aquello que es felicitado es reforzado. Así que cuando reconocemos el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo, estamos aumentando la motivación que el equipo va a tener. Esta estrategia de motivación, fíjate bien, es muy importante sobre todo en los jugadores talentosos, es decir, en los cracks o en los mejores jugadores. Felicitar en la ejecución a un crack, a un gran jugador, no es que no tenga mérito, ya lo sabemos que lo tiene. El riesgo que corre un jugador que tiene mucho talento es pensar que gana su talento, pensar que es bueno por el talento que tiene, que lo tiene, pero solo lo tiene cuando lo usa al 100%. Por eso en los jugadores buenos, en los cracks, una manera de tratar con un crack es reconocerle a menudo el esfuerzo, felicitarlo y decirle buen trabajo por tal. Sí puedes felicitar en la ejecución técnica, pero siempre déjale ver que estás contento por su trabajo, pero también por cómo se esfuerza. Eso tiene un doble efecto. Ven los demás, ven que el jugador se está esforzando, con lo cual siguen apreciándole y tienden también a esforzarse. Y en el jugador le refuerza, el talento ya lo tiene, le refuerza al jugador bueno, al jugador talentoso, le refuerza que tiene que seguir esforzándose para seguir manteniéndose en ese nivel. Así que esas son las dos grandes estrategias que tenemos para felicitar. Deliberadamente, piensa una cosa, nuestra comunicación con los deportistas tiene que ser lo más deliberada posible, lo más estratégica posible, lo más sistematizada posible, para que nuestra comunicación siempre sea en un tono positivo. Por eso insisto tanto en tener herramientas de comunicación con los deportistas. Felicita la ejecución técnica, felicita la ejecución táctica y cuidado con la palabra felicitar. Cuidado con la palabra felicitar, que es una palabra que está saliendo a menudo, pero que no podía estarme de decirte esto. Hace poco hablaba con un jugador de fútbol de primera división, un jugador bueno, muy bueno, jugador futbolista de primera división. Y estábamos haciendo un repaso sobre los diferentes entrenadores que había tenido. Entonces me decía, bueno, estaba un entrenador que tuve, que no trabajamos mucho, luego uno que se fijaba mucho en la táctica, luego estaba el típico que te felicita siempre. Cuidado. El típico que te felicita siempre, lo hagas como lo hagas. Eso te quita fuerza y te quita poder sobre el equipo. Eso te quita influencia sobre el equipo. Entonces, el jugador ya está muy pendiente de tu vocabulario. Ves con cuidado con la palabra felicitar, porque puede que el jugador, los jugadores, el equipo, tenga la sensación de que tú lo haces por buena voluntad, pero que ellos piensen, bueno, sí, ya nos felicita siempre, o mira, hoy no nos ha felicitado. Entonces, aprende a usar sustitutos de la palabra felicitar. Puedes decir buen trabajo, puedes decir está bien, puedes decir está muy bien, ves cambiando la palabra, ¿vale? Pero también a veces felicita sin usar ninguna de esas palabras. Sencillamente explicando y exponiendo el trabajo que has hecho con una sensación, con una percepción, con una expresión corporal de felicitación. No solamente uses la palabra felicitar, porque es una palabra que al final va cargando y se va gastando. Felicidades, muy bien, buen trabajo, sí, pero procura aprender a felicitar de otras maneras, con una pequeña historia, con un pequeño ejemplo, con una exposición de lo que se ha hecho, con una exposición de cómo lo que se ha hecho nos acerca a nuestro objetivo, y que siempre uses también al final del entrenamiento para reforzar las conductas de los jugadores que han estado bien. Úsalas con los que han estado bien y ten un poco de recuerdo mental para durante la semana ir felicitando un poco a todo el mundo por algún motivo, porque si no hay para jugadores que se van a sentir ignorados y eso puede hacerles decaer en la desmotivación porque piensen que no te fijas en ellos porque no les felicitas. Entonces reparte los elogios, reparte elogios por talento, reparte elogios por motivación, aprende a usar la palabra felicidades y sus sinónimos o la manera de expresar una satisfacción por el trabajo de un jugador
o del grupo y vas a ver cómo el equipo coge un empaque, coge una energía, coge una motivación y sencillamente esta estrategia tan sencilla es una de las principales herramientas que vas a tener para mantener al equipo motivado durante toda la temporada. Bueno, pues fijaros que no es nada fácil, os ponía el vídeo porque bueno, el vídeo era cómo felicitar a un jugador, ¿no? Y seguro que más de uno, simplemente al ver el título, dice, bueno, pues esto es vaya tontería, ¿no? Pues fijaros todo lo que conlleva, cómo piensan los propios jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, cómo podemos influir positivo o negativamente en la dinámica del equipo, simplemente con saber utilizar o no, bueno, pues una corrección o una felicitación. Entonces, esto es simplemente un granito de arena de lo que tenemos que dominar y tenemos que saber como entrenadores que somos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no dejan de ser personas y tenemos que saber cómo piensan esas personas en cada momento de la etapa en la que están, ¿no? Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que, por lo que estamos viendo, la toma de decisión, lo que sería la fase decisional, no depende solamente, por lo tanto, de lo que sería el tema cognitivo, o sea, los factores cognitivos, ¿no?, de la persona, sino que también va a haber una serie de factores a nivel emocional, a nivel afectivo y a nivel motivacional en ese jugador, tal y como ha recalcado Chesco en el primero de los vídeos. No sabemos cómo está a nivel afectivo ese jugador antes de corregirle, o no sabemos cómo está a nivel motivacional ese jugador, por qué etapa está pasando, ¿no?, de su vida. Y entonces, bueno, pues que sepamos que esa toma de decisión muchas veces no es la correcta, pero no porque a nivel cognitivo no haya sabido tomar la mejor decisión, sino que ha sido afectada por otra serie de factores, los cuales, bueno, pues por desgracia también tenemos que intentar conocer e intentar influir positivamente, ¿no?, en ello. Y entonces surgen conceptos, como también habéis escuchado en el vídeo, y algunos de ellos profundizaremos un poquito a lo largo de la asignatura, porque algunos de ellos son líneas de investigación mías, como es, por ejemplo, la autoconfianza y el miedo al fallo, ¿no? La autoconfianza del propio jugador, que es importantísima para que ese jugador se desarrolle y se implique en el juego. El miedo al fallo igual, el miedo al error, que tienen también muchos jugadores por esa falta de confianza muchas veces, o por el nivel de ansiedad y de estrés que tienen, la motivación, la ansiedad, bueno, pues esto lo he estado viendo con Lucía, son una serie de factores que van a influir emocionalmente en el jugador que tenemos. Y Rivilla nos dice que un buen proceso de enseñanza-aprendizaje es aquel que no solamente va a dotar al jugador de todo tipo de situaciones que mejoren su capacidad a nivel decisional y ejecutiva, sino también a nivel de autoconfianza. O sea, tan importante, como ya hemos visto al comienzo del tema de hoy, es el trabajo de la percepción, la decisión y la ejecución, sino también el trabajo emocional del jugador para mejorar o aumentar su nivel de autoconfianza. ¿Y cómo se favorece la autoconfianza en el jugador? Bueno, pues en ambos vídeos hemos estado viendo, por ejemplo, cómo siempre se debe determinar con situaciones de éxito. Situaciones de éxito, palabras positivas, ¿de acuerdo? Mensajes positivos. Bueno, pues una de las formas es intentar aumentar el número de situaciones de éxito en el jugador, o sea, que haya más situaciones de éxito que de fracaso. Ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis sido, bueno, y sois entrenadores y habéis terminado un entrenamiento con algún ejercicio que a lo mejor el nivel del ejercicio, de organización del ejercicio, el nivel de dificultad, quizás en ese momento de la temporada o en ese momento de la semana o por las circunstancias emocionales que había en el equipo o en algún jugador, pero al final él no se ha conseguido el objetivo del ejercicio, ¿no? Y habéis terminado la sesión, habéis terminado el entrenamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues y esos jugadores se han ido con sensación negativa, con una sensación negativa, a la ducha o a estirar,
Bueno, pues eso es negativo. Eso es negativo, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar siempre que el jugador se vaya con una sensación positiva de que se han cumplido los objetivos de la sesión que hemos realizado, o que se han cumplido los objetivos del ejercicio o del juego que estamos realizando, ¿vale? O sea, mayor número de situaciones de éxito que de fracaso. Por otro lado, que el clima motivacional que yo favorezca en el entrenamiento, como habréis visto con Lucía seguramente, tiene que ser un clima motivacional implicado a la tarea, ¿de acuerdo? O sea, basado en el proceso, en la mejora individual, más que en la comparación, en el final, en un resultado, ¿de acuerdo? O sea, sumativo, ¿vale? O sea, tenemos que intentar que el jugador vaya incrementando y favoreciendo una motivación donde él mismo pueda ir comparando, ¿no? con el nivel que él va mejorando en los diferentes entrenamientos, ¿vale? Entonces, la única forma de favorecer el clima, la no comparación a la hora de comparar el rendimiento entre varios jugadores, el tipo de feedback que le demos, ¿de acuerdo? Si es un feedback más agresivo, un feedback negativo, la forma de expresarnos. Bueno, pues al final, si nosotros primamos solamente el resultado, primamos solamente el éxito, primamos solamente el rendimiento, sin ver el proceso, estamos favoreciendo un clima al ego que al final va a ser negativo, a la larga va a ser negativo en el equipo. Y luego un enfoque constructivo ante el error. O sea, el error no deja de ser un aprendizaje, no deja de ser una piedra con la cual choco, pero me vuelvo a levantar y tengo que aprender de ese error que he tenido, de la información que me da, información positiva que me da ese error, ¿no? Entonces, nosotros como entrenadores pues tenemos que tener un enfoque constructivo y tenemos que saber que, bueno, que gracias a esos errores el jugador va a ir aprendiendo. Y de igual forma el jugador tiene que aceptar esos errores como lo que son aprendizajes. Claro, si yo lo único que hago es castigar el error, al final el jugador va a identificar el error como un castigo, como algo negativo, ¿vale? Y entonces llegará incluso a inhibirse de las situaciones de juego, llegará a no lanzar en una situación difícil de juego, ¿vale? Y será el típico que pasará la pelota al compañero y no tomará responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son 3 formas de favorecer la autoconfianza. Vamos a ver otro vídeo sobre la mejora de la autoconfianza. En este caso es de un psicólogo valenciano. Una de las variables psicológicas más importantes para alcanzar el máximo rendimiento es la confianza en uno mismo. Podemos definir la confianza de un deportista como su propia creencia de que puede realizar satisfactoriamente una conducta deseada, como por ejemplo correr un triatlón, bajar de 3 horas en un maratón, terminar una carrera de 100 kilómetros o ser titular en su equipo. Decimos que un deportista tiene confianza en sí mismo cuando está convencido de que puede realizar algo como por ejemplo lanzar un penalti, tirar de 3 o batir su propia marca. Pero no se trata de que diga que está convencido, sino que esto esté basado en unas expectativas realistas. Es decir, no vale autoengañarse o intentar engañar a los demás. Es importante que tengamos en cuenta que en el rendimiento deportivo hay 3 factores que son fundamentales. Por un lado, el deportista tiene que ser capaz de poder realizar determinadas conductas, es decir, tiene que tener un talento especial. En segundo lugar, es importante que el deportista quiera realizar esas conductas, es decir, que esté motivado. Y en tercer lugar, es importante que el deportista esté convencido de que puede hacerlo, es decir, autoconfianza. En definitiva, en el rendimiento deportivo de un atleta es fundamental la convicción que él tiene en la capacidad de realizar las cosas. Creer que se puede es la base de la confianza. Como la mayoría de las variables psicológicas, la autoconfianza de un deportista es dinámica y se puede ir modificando a lo largo de una temporada y de su vida deportiva. La confianza en uno mismo depende de lo que el propio deportista se ve capaz de hacer, es decir, de cómo se percibe.
Esta percepción va a depender fundamentalmente de las valoraciones que realiza de la información deportiva relacionada con él. No hay que olvidar que un deportista, como cualquier persona, está constantemente recibiendo y procesando la información relativa a sus entrenamientos y competiciones, y esta va a influir sobre su confianza. La percepción de lo que un deportista es capaz de hacer depende fundamentalmente de la información que recibe, y esta procede fundamentalmente de 4 fuentes. Una fuente importante de información procede de las propias experiencias deportivas y de su rendimiento deportivo. Hay que tener en cuenta que un mismo hecho deportivo puede tener aspectos positivos y aspectos negativos. Si el deportista, después de una competición, centra su atención en los aspectos positivos, valorará esta como un éxito y de esta forma se incrementará su confianza en poder lograr sus metas. Sin embargo, si centra su atención en los aspectos negativos de su actuación, percibirá esta como un fracaso y de esta forma influirá negativamente en su confianza para lograr sus metas. Por eso es importante realizar una valoración lo más objetiva posible de la actuación. Es importante que el deportista sea consciente de las cosas que ha hecho bien, pero también es muy importante que se dé cuenta de qué aspectos tiene que mejorar. En ese sentido, es fundamental el papel de los padres y de los entrenadores. Son estos los que tienen que ayudar a los deportistas a que fijen su atención sobre estos aspectos. Es importante que los entrenadores diseñen tareas en las que el éxito predomine. Una segunda fuente de información muy importante que influye en la confianza de un deportista son los comentarios que emiten el entorno. En este sentido, es importante compensar el posible efecto negativo de estos comentarios con otra información en la que se destaquen cualidades positivas del deportista. Un tercer aspecto que es importante y que influye en la confianza es la información que procede de experiencias deportivas de otros atletas. Cuando un deportista sabe que, por ejemplo, otro corredor con el que entrena habitualmente ha sido capaz de mejorar su marca, su propia confianza puede verse también reforzada. En definitiva, los logros de otros compañeros deben estimular deportivamente al resto de deportistas que entrenan con él. Finalmente, también es muy importante para la confianza la información que proporciona el propio organismo sobre el estado físico y la percepción e interpretación que de ella se haga. Sentirse bien físicamente proporciona al deportista seguridad y confianza. Por este motivo es tan importante respetar los descansos y los entrenamientos de recuperación activa. Cuando un deportista se siente físicamente fuerte, está con más confianza y con más sentimientos de poder alcanzar sus objetivos. En definitiva, un buen entrenador debe controlar las cargas de los entrenamientos teniendo en cuenta el efecto psicológico que éstas también producen. ¿Qué pueden hacer los entrenadores y los propios deportistas para mejorar la confianza? Es importante que conozcamos algunos consejos que pueden ser útiles tanto para deportistas como para sus entrenadores de cara a mejorar la confianza. En primer lugar, es importante establecer objetivos realistas y a corto plazo. La técnica del establecimiento de objetivos es una estrategia que utilizamos los psicólogos del deporte y que nos ayuda a planificar la temporada y sus metas de forma controlada y ayudando de esta forma a fomentar una seguridad y una confianza en el deportista. También es muy importante para fomentar la confianza que el deportista sea positivo. En este sentido es importante que conforme vaya madurando, vaya aprendiendo y vaya conociendo cuando tiene pensamientos negativos. Es importante que sea capaz de detectarlos y cambiarlos por otros positivos que ejerzan una influencia positiva en él. Actuar con confianza también es importante. Los investigadores han demostrado que hay una clara relación entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Por eso, si somos capaces de actuar como si tuviésemos confianza, generaremos pensamientos de confianza y generaremos emociones positivas. También es importante que utilicemos la visualización. Esta es una estrategia que utilizamos para recrear situaciones que nos gustaría que sucediesen. De esta forma preparamos nuestra mente para lo que va a suceder, con lo cual es como si hubiésemos vivido ya esas situaciones.
Y finalmente, una última orientación sería tener una buena preparación. Cuando un deportista se siente bien preparado, cuando se siente bien entrenado, cuando está respetando la alimentación adecuada y los descansos, se siente mucho más seguro en sí mismo. Bien, el otro vídeo lo tenéis también colgado en la plataforma, ¿de acuerdo? Nos vamos a detener para continuar un poquito ya, que ya queda poco para terminar el tema, y lo podéis ver cuando queráis, ¿vale? El vídeo de Checo Spar de generar confianza en jugadores y en el equipo. Bien, por lo tanto, como hemos visto, tenemos que enseñar al jugador de balonmano, ¿de acuerdo?, a saber qué indicios, a qué indicios tiene que atender para poder obtener la máxima información posible del medio. Y estos indicios van desde la posición y la postura corporal, ¿de acuerdo?, que puede ser su propia postura, su propia posición con respecto a la meta o con respecto al compañero o con respecto al adversario, es decir, en la situación de juego, la actitud del adversario, es decir, el nivel de agresividad defensiva, la posición también corporal de ese adversario, luego la situación y orientación con respecto también a la meta, con respecto al compañero, con respecto al adversario, la distancia que existe entre el compañero, el adversario y yo, o la distancia hacia la meta, la situación y el ritmo o el dinamismo del propio balón, ¿de acuerdo?, dentro de la situación de juego, y luego ya, bueno, pues el terreno de juego, en qué situación del terreno de juego me encuentro. Todos estos son indicios a los que tiene que atender el propio deportista, en este caso el jugador de balonmano, para poder obtener la máxima información a la hora de procesar, ¿de acuerdo?, la toma de decisiones. Bien, cuando nosotros como entrenadores proponemos una serie de tareas de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que van a influir en el mecanismo perceptivo del jugador, ¿no? Y al final van a influir también en la progresión del objetivo para facilitar el proceso de aprendizaje. Y entonces aquí tenemos, primero, las condiciones del propio entorno. Este entorno puede ser un entorno estable o un entorno inestable. Si es un entorno estable, por supuesto, tiene un menor nivel de incertidumbre. Si es un entorno inestable, pues tiene mayor complejidad y mayor incertidumbre, como pasa con el balonmano. Luego, el tipo de acción. En nuestro caso, el balonmano es una acción abierta que se modifica durante el desarrollo. Es totalmente cambiante y va modificándose. Tiene además una regulación externa que va haciendo que los cambios sean continuados y es predominantemente perceptiva también porque, bueno, es necesario ir adaptándose en cada momento a la acción de juego y al entorno que va sucediendo. Por otro lado tenemos el dinamismo de los sujetos y o sea, en este caso compañero y adversario y del balón, ¿vale?, de los objetos. Bueno, pues la situación es más compleja si los jugadores y el balón están en movimiento que si no están en movimiento. Es otra de las variables a tener en cuenta. Y luego todos los factores de la acción del juego. Número de estímulos a atender, a mayor número de estímulos, mayor complejidad, mayor incertidumbre, número de estímulos presentes dentro de la acción del juego, la velocidad, duración y estabilidad espacial, ¿vale?, del estímulo, cuánto tiempo aparece el estímulo, durante cuánto tiempo está vivo ese estímulo, la intensidad del estímulo y luego también, bueno, pues la duración del estímulo en la cual puede ser conflictivo. Aquí tendríamos el mecanismo de la toma de decisión, ¿vale?, que hemos estado ya hablando un poquito en las anteriores diapositivas. Y uno de los aspectos importantísimos que tenemos que tener en cuenta también, y a los que vamos a empezar a trabajar, sería la anticipación, la atención y la anticipación. Son otros dos factores importantísimos que van a estar dentro de lo que sería el proceso de la toma de decisión. Bueno, ahí tenéis una definición de anticipación, ¿vale?, que sería la acción que permite el poder realizar un movimiento de interposición a una trayectoria de un sujeto o de un móvil, teniendo en consideración la situación de juego, las propias capacidades y la de los demás participantes, así como las acciones derivadas de la lógica interna y del deporte en cuestión. Al final, la anticipación, ¿qué nos permite? Pues nos permite
la integración de la respuesta técnica. Es decir, va a influir en el tipo de respuesta que yo voy a dar. Segundo, va a influir también en el número de elecciones y de decisiones. Va a reducirla. Al reducir el número de elecciones y de decisiones, ¿de acuerdo?, va a aumentar la posibilidad de éxito. Y por lo tanto, ambas lo que van a hacer es facilitar al final el rendimiento deportivo. Por lo tanto, la anticipación hay que trabajarla porque es positiva. ¿Qué factores van a influir en la anticipación? ¿Vale? La velocidad del estímulo que tiene que percibir ese jugador, el tiempo que está presente dicho estímulo, la probabilidad de predicción del estímulo, ¿vale?, en función de la experiencia previa, la complejidad de la respuesta ante ese estímulo y, por supuesto, la cantidad o horas de entrenamiento. No deja de ser la experiencia deportiva del propio jugador. Y aquí tenemos entonces algunos factores que sí podemos nosotros como entrenadores modificar, mejorar, moldear y otros que no, que dependen del juego. Y el juego, acordaros que siempre es inestable totalmente, cambiante. Entonces, estos factores tenemos nosotros que trabajarlos en nuestros entrenamientos. El tiempo de presencia del estímulo, la velocidad del estímulo, ¿de acuerdo? La complejidad de la solución de la respuesta. Bien, y entonces, a partir de aquí, habríamos terminado el tema 1, que iría hilado, vamos a ver, al siguiente tema, en la segunda parte del tema, que sería este, que lo haremos el siguiente día, ¿vale? Aquí, en esta presentación, que la tenéis también colgada, ¿vale?, es donde se profundiza un poquito más en el proceso de percepción, ¿vale? Que esta presentación la veremos el siguiente día, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo tenéis colgado en la plataforma por si alguien quiere adelantarse ya y quiere verlo, ¿eh? Es cortito. Bien, preguntas, dudas sobre el tema 1. ¿Alguna duda sobre el tema? Bien, a ver, todo el tema iremos poniendo vídeos, ¿de acuerdo?, de ejercicios, vídeos de explicaciones, intervenciones, ¿de acuerdo? Siempre, al final, los vídeos lo que hacen es complementar la teoría que se va dando en el tema y, al mismo tiempo, también un pequeño descanso, el cambiar un poco con la dinámica de la presentación ayuda un poquito a aguantar la sesión, ¿vale? Entonces, los vídeos, no todos los vídeos que vamos a ver están colgados en la plataforma, están colgados, por ejemplo, todos los vídeos de Yopis, ¿vale? Y están colgados también todos los vídeos de Chesco. Los vídeos que pongamos de ejercicio, ¿vale?, no están en la plataforma. Los vídeos que se pongan para reflejar algún ejemplo de algo de la teoría que estamos dando. A ver, Fran Sánchez nos pregunta, volver a explicar la motivación intrínseca interoceptiva, que no me queda muy clara. Yo creo que ha confundido información, ¿vale? Una cosa es la información, el feedback de tipo intrínseco interoceptivo, y otra cosa es la motivación intrínseca, ¿vale? No sé a qué te refieres, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es motivación y otra cosa es información, retroalimentación, ¿vale? Vale. Bien, hay un feedback intrínseco y un feedback extrínseco, ¿de acuerdo? Hay un feedback sensoperceptivo, que es la información que cogemos de los sentidos.
hay un feedback interoceptivo, ¿de acuerdo? Y hay un feedback, lo que sería exteroceptivo, ¿vale? Información que nosotros cogemos con los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el oído, ¿vale? La información que nosotros también tenemos, que el propio cuerpo nos da gracias a la orientación y posición del cuerpo. Imagínate que tú cierras los ojos, ¿vale? Y te dan la vuelta, o está haciendo un volteo. Esa información, claro, no es la misma la información, por ejemplo, que coge un gimnasta en una habilidad de gimnasia, que la información que puede coger un jugador de balonmano en el aire, ¿vale? Entonces esa información se le da la posición y la orientación del cuerpo. Y luego hay una información que es más fisiológica, que nos dan nuestros propios órganos. O sea, yo sé cuando estoy cansado en un partido, ¿vale? Entonces esa información me la dan los órganos. Yo cuando lanzo, cuando yo salto, por ejemplo, en función de mi orientación y en función de la posición del cuerpo, pues sé más o menos, o incluso hasta en función, he puesto antes el ejemplo de la batida del extremo, en función de la batida, de la posición última, del último apoyo del pie, del extremo, antes de iniciar el vuelo, simplemente con esa posición del pie es muy posible que tú ya sepas si el salto va a ser adecuado o no va a ser adecuado. O en función de la posición del brazo. Tú no sabes el resultado del lanzamiento, pero a lo mejor simplemente con la información que te da la muñeca o la posición del brazo, ¿de acuerdo? Tú ya vas a saber si ese lanzamiento va a ser bueno o no va a ser bueno. Aparte bueno, el éxito del portero, pero tú ya sabes si tu lanzamiento es bueno o no es bueno. La típica rosca, si tú ya sabes si la rosca va a ser buena o no va a ser buena, ¿de acuerdo? Aunque luego el portero te la pare, pero una cosa es que la rosca te saca mal, ¿vale? ¿Ha entendido, Fran? Bien, Víctor. A ver, sería importante poder implicar a los padres en el proceso y cómo hacerlo. Pues no terminamos de tener tiempo de reunirnos a todos. ¿Algún consejo algún consejo de en qué momentos sería lo apropiado antes de la temporada, a mitad o al final? Y, por ejemplo, poder tener mayor información de los jugadores desde otro punto de vista y nos ayuda a conocer. Claro, a ver, cuando el otro día os comentaba el tema de la planificación en el practicum, tenemos voy a decir, un mal hábito. Los entrenadores tenemos un mal hábito y nos creemos que solamente hay que realizar test psicológicos, ¿vale? A los jugadores, test de condición física a los jugadores, algún tipo de test técnico-táctico individual a los jugadores cuando estamos en el alto rendimiento, y eso no es así. Eso no es cierto. A los jugadores hay que conocerlos desde que son chiquiticos. Lo que ocurre es que en función de la categoría, algunos aspectos tendrán mayor relevancia que otros. Por ejemplo, en un jugador infantil, pues a lo mejor no prima tanto la condición física como puede ser, por ejemplo, en un jugador senior o en un jugador juvenil, donde la condición física tiene grandísima importancia, y en un jugador infantil priman otros factores, por la categoría, por la competición, ¿vale? Por el tipo de juego, pero hay que conocer todos los aspectos, todos los planos, ¿no? del rendimiento en el jugador. Y entonces yo a principio de temporada le puedo pasar simplemente un test con varias escalas psicológicas, esto yo creo que lo habéis dado con Lucía seguramente, donde podemos conocer el tipo de motivación que tiene ese jugador, donde podemos conocer el nivel de ansiedad que tiene ese jugador, si tiene miedo al fallo o no tiene miedo al fallo ese jugador. Y si el jugador contesta sinceramente esos cuestionarios, pues ya me está dando una información de cómo está ese jugador y a nivel global de cómo está el equipo. Yo puedo creer, por ejemplo, imaginaros que yo puedo estar totalmente creído que mi forma de entrenar y bueno, pues la forma de expresarme, el tipo de tareas que yo programo durante los entrenamientos, pues estoy facilitando un buen clima, un clima positivo en el equipo. Y luego de pronto paso un cuestionario para ver el tipo de clima motivacional que yo favorezco y resulta que no, que es totalmente negativo o que no es tan positivo como yo me creía que estaba siendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues no solamente es la observación directa, sino que también hay que intentar tener todos los indicios que podamos de nuestros jugadores. Y eso significa pasarles test a principio de temporada, ¿de
¿de acuerdo? Incluso hay algunas escalas psicológicas que se pueden pasar durante la temporada, como por ejemplo el nivel de ansiedad. Saber, en función de la competición, bueno, qué nivel de ansiedad tiene ese chico. Y luego esas escalas psicológicas están validadas en diferentes etapas. Es decir, hay escalas que te miden el nivel de ansiedad en adultos y hay escalas que te miden el nivel de ansiedad en adolescentes, ¿de acuerdo? Y otras escalas que no existen en determinadas edades, ¿vale? Porque se ha visto que científicamente no tienen ningún tipo de resultados significativos y por lo tanto no son válidos, ¿eh? Pero para eso hay que también, bueno, pues leer y buscar y intentar, si estoy yo solo, intentar tener la mayor información posible sobre nuestros jugadores. El que tenga la suerte de tener al lado un preparador físico, el que tenga la suerte de que tiene un club con un psicólogo del deporte, etcétera, y que puede hacerle ese trabajo, pues fenomenal. Pero si no, tendréis que hacerlo vosotros. Y el tema de la implicación de los padres es importantísimo también. Dependiendo de la categoría y de la edad, más importante es la implicación de los padres. Está claro que, por ejemplo, un jugador juvenil, ¿vale? Pues a lo mejor los padres ya, por la edad que tiene, le influyen mucho más los compañeros que los propios padres, ¿eh? Le influye mucho más en el clima motivacional lo que piensen sus compañeros de él, por ejemplo, que lo que piensen sus padres realmente de él como jugador, ¿eh? Y entonces, pero en función de la edad le influirá más un significativo u otro, es decir, le influirá más el entrenador o le influirá más el compañero, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta también eso, que los padres muchas veces también tienen un rol muy importante a la hora de trabajar la motivación con los propios chicos y de trabajar su orientación disposicional, ¿eh? Muchas veces la orientación disposicional del jugador, que lo habréis dado también con Lucía, pues depende también muchas veces de la experiencia que tenga con los padres. El típico padre que todos tenemos la imagen, que está el padre pegado a la banda, que está más que recriminándole al niño, que está más que recriminando al entrenador, recriminando al árbitro, y que la única motivación que le da el padre a ese niño es una motivación totalmente hacia el ego, donde el éxito es lo primordial, donde el machacar al rival es lo primordial, donde si no hace falta que juegue tu compañero, sino que tú tienes que conseguir el éxito de tu equipo y tu equipo gana gracias a ti, pues al final es una orientación al ego que tiene ese chico y que le va a ir forjando la conducta, ¿vale? O sea que ese padre influye mucho más en la etapa de iniciación que en la categoría ya de especialización, ¿vale? Entonces los padres, por supuesto, hay que implicarlos durante la temporada y tener reuniones con los padres muchas veces, ¿vale? Para hablar todo esto, ¿no? Cómo enfocar la conducta del jugador. ¿Alguna duda más? Bueno, pues yo creo que con los vídeos que habéis visto hoy, que eran vídeos muy, muy sencillos, yo creo que a más de uno de vosotros, seguro, le ha tenido que hacer reflexionar sobre su bagaje como entrenador, ¿no? Su bagaje como jugador, los entrenadores que ha tenido, y su bagaje actual, ¿no? Su experiencia como entrenador, ¿no? Si lo está haciendo bien o lo podría hacer mejor de lo que lo está haciendo, ¿vale? Y pues nada, seguiremos la semana que viene. Recordar que el lunes comenzará Juan Oliver con su exposición, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí 3 horas de clase, donde hará primero una exposición y luego haremos un pequeño debate. Os pido a todos que seáis participativos, ¿eh? Nada está mal ni nada está bien, lo que hay que hacer es justificar las cosas para ver cada uno en función de su experiencia qué es lo que opina sobre lo que se vaya exponiendo y nada más. Por último, Víctor nos hace aquí un comentario. Aquellos que se relacionan más ayuda mucho y en aquellos que no participan, pues ejemplos de jugadores que han dejado de jugar sin tener una conversación en persona con los padres, esos 3 seguro que ayudan. Ayudan siempre, Víctor. O sea, cuanta mayor información tengáis sobre vuestros jugadores, mejor. Cuanto mayor información tengáis, mejor. O sea que nunca es negativo, nunca es negativo. Lo que hace falta es tener un poquito de tiempo e interés. Tener un poquito de tiempo e interés. Y ya os estoy diciendo que pasar un cuestionario son 10 minutos, no os va a quitar más tiempo. 10 minutos. Y siempre es información positiva. Hay incluso hasta, bueno, pues estrategias para saber con quién se relaciona más un jugador de los compañeros del equipo.
Se van creando subgrupos en función de la edad. En edades más pequeñas, por ejemplo, yo es verdad que puedo, a nivel, con la observación a lo largo de los entrenamientos, de los partidos, puedo ver cómo se relacionan mis jugadores. Pero ya de por sí, antes, si yo le paso una serie de test psicológicos que existen para saber las relaciones que hay entre los compañeros, pues yo ya puedo saber con quién se relaciona más y con quién se relaciona menos. Y puedo intentar favorecer esas relaciones sociales entre los jugadores, porque al final eso va a repercutir positivamente en el juego, en el rendimiento. Manolo, Sí, mira una cosita, es que me he metido para ver el tema de la tarea y no, o soy yo que no me deja verla, porque cuando voy a visualizarla no me sí. deja abrir la tarea. No sé si es problema mío o que no está cargada. Pues cargada está desde el otro día. ¿Alguno ha empezado a hacer la tarea o ha hecho la tarea? Yo ya la he subido, ¿no? Ah, pues entonces Monty, el problema lo tienes tú. La tarea está cargada, sí. Pues Se a ver, activó. es que entro y salgo un par de veces y nada, no hay forma. Pues prueba, no sé, prueba a cambiar el explorador. ¿Con qué entra? Perdona, ¿que te he perdido? ¿Con Chrome? ¿Con Google Chrome? Sí, perdona Manolo, que voy a silenciar el micro, sí. Ah, pues no debería de dar fallos con Google Chrome. Vale, pues voy a investigar. Pues gracias Manolo. Nada, oye, si al final tuviera algún problema, lo que pasa es que debería estar cargada en la plataforma. Pero como último recurso, si tuviera el problema y no cambia, me lo mandas por email. De acuerdo. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, lo normal es que esté cargada en la plataforma para que yo pueda darte el apto y la tarea la tenga evaluada. Pero bueno, si al final prueba y no hay manera, me lo mandas por email que no hay ningún problema, ¿vale? Esto va para todos. Vale, de acuerdo, gracias Manolo. Nada. Bien, Eladio, no te preocupes, que estaba esperando a ver si ya alguien lo subía, ¿vale? La tarea. Y a partir de hoy empiezo a evaluar las tareas, no os preocupéis. ¿Alguna duda más sobre la asignatura, sobre el primer tema? Bien. Pues, chicos, son las 6 menos 10. Y tenéis a las 6, tenéis la siguiente asignatura, ¿verdad? Bien, sí, a las 6 tenéis la siguiente asignatura. Bueno, pues tenéis 10 minutos para descansar, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda durante estos 10 minutos, que lo ponga en el hilo y le respondo. Venga, yo ya me salgo. El lunes más, acordaros que el lunes viene Juan, conectaros todos, que ya verás que os va a gustar muchísimo la charla. Buen fin de semana a todos.